Artes, ni te cases. Señoras y señores, le presento en el escenario la profe del bosque. Viene con toda la profe del bosque. ¡Aplauso! ¡Bien! Bravo. Hola, muy buenas noches a todos los que están por ahí conectaditos, a todos los niños que siempre nos miran en este horario, de martes 7 de la noche. Estamos hoy aquí muy contentos porque hace poco celebramos el 22 de mayo, que fue el Día Internacional de la Biodiversidad. Y como sabemos, Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo, en donde podemos encontrar una infinita cantidad de animales que son endémicos, hablando de endémicos que son propios de la región, es decir, que solamente lo van a encontrar aquí en Colombia y que no lo vamos a encontrar en ninguna otra parte, como hay también otros animalitos que llegan desde muy lejos a Colombia y que también hace que sea biodiversa. Entonces, son importantes todos los animales, todos los ecosistemas, hasta nosotros somos importantes, aunque a veces causemos daño, pero todos somos importantes en un ecosistema. Entonces, la necesidad de crear conciencia, y si creamos conciencia es para conocer un poquitico de los animales y ver un poco sobre ellos. Hoy vamos a mirar un poquitico acerca de cada uno de estos animales que son bien importantes, que cositas ahí curiosas que podemos encontrar. Entonces, vamos a mostrar, como les decía, el 22 de mayo es el Día Internacional de la Biodiversidad. Y vamos hoy a ver algo que puede dar miedo, que puede dar risa o que puede ser muy curioso e entretenido. Para todos los chicos que están ahí conectados, muy pendientes, vamos a estar muy pendientes por ahí al final de lo que son algunos nombres científicos. No van a aparecer muchos, sino poquitos, para que estemos ahí pendientes para al final hacer un juego y tener claridad en los temas y hacer algo como pedagógico e interactivo. Tenemos aquí, ¿cuál es el animal más grande del mundo? ¿Qué dice Chius? Patis por ahí que esté conectada, o los que están conectados, los cibernautas, mira ahí abajito en los comentarios, ¿cuál creen ustedes que es el animal más grande del mundo? ¿Cuál creen? La profe Janet o Cristian, ¿cuál creen que es el animal más grande del mundo? ¿La Del ballena? planeta Tierra. Muy bien, Cristian. La La ballena ballena azul. azul. La ballena azul de la Antártida es el animal más grande del mundo. Tiene, digamos que puede medir unos 3, 4, 5 metros. Eso dependiendo, se han encontrado unos un poco más grandes, pero en promedio tiene una gran longitud, es decir, come mucho, tiene que comer mucho. Y pues en la Antártida ustedes saben que la mayoría de los animalitos tienen que ser muy gorditos porque tienen que aguantar esos climas fríos que están allí. Entonces tienen que ser muy grandes, muy gorditos, con una piel muy resistente para soportar estos climas. Vamos ahora con ¿cuál es el mamífero más pequeño del mundo? Por aquí les doy el dato, se llama musarañita. ¿Qué se les hace? La araña, El no nombre es sé. de Rusia. No, Ah, ya. musaraña, les hace araña. ¿Qué más por ahí podemos decir? Los que están conectados, ayúdenos. ¿Qué se les hace el nombre de musaraña? Sí, también suena como una arañita, pero es un mamífero. ¿Cuál es el mamífero más pequeño del mundo? Mis niños que están conectados, ellos hicieron una consulta sobre la musaraña. Participen. Los que están conectaditos hicieron una consulta de la musaraña. O la La musaraña. musaraña ya no puede caminar porque le falta, ¿qué le falta? Así es. No, esa sí tiene patitas para andar. Ah, ya, es otra. Vamos, vamos a mirar. Esta es la musarañita. Es un musgaño enano, también se le dice. Es un mamífero muy chiquitico. Miren la manito, cómo cabe en la manito. O sea, cómo queda perdido ahí en la manito, como en un dedito. Es supremamente chiquito, es muy bonito. Está principalmente en Rusia, pero también lo podemos encontrar en otros lugares. Pero pues en especial viene de este lugar. Entonces es muy Se bonito, parece un oso muy hormiguero, ¿no? tierno. Se parece, sí, pero no sé, me parece tan linda esa naricita como la baja y la sube. Es súper Sí. bonito, ¿no?
¡Uy, qué oso! No. No, es un mamífero muy bonito. Ahora, miremos el reptil más pequeño del planeta Tierra. ¿Cuál será el reptil más pequeño? Por aquí el nombre científico es Brosquesia nana. Pero ¿a qué se nos hará ese nombre? Es que Brosquesia nana. ¡La lagartija! La lagartija, ¿qué otro también podría ser? Miremos pues, van a mirar que es muy chiquitico, muy chiquitico. Miren este, parece como un Camaleón. Sí. Pero miren que es una cosita de nada, mire que cabe en el dedito, mire cómo se para en un dedito humano y queda una cosita de nada, es súper bonito. Ahí está parado, el que se ve más grande está parado como en un fósforo. Entonces mire esa cosita tan hermosa y chiquitica, yo creo que uno no la ve y la aplasta por ahí. Pero está muy bonita, es muy bonita. Pasa desapercibido. Pasa desapercibido. Pasa desapercibido, sí, es muy chiquitico. Tenemos otros que son también anfibios muy pequeños. Aquí ya le tengo el nombrecito, se llama la ranita ibérica, por ende es una ranita. Entonces miren la ranita, miren esa cosita de nada. Cabe en la uña, en una uñita cabe. Y mire cómo se ha perdido en la manito. Eso parece un piojo, una pulga. Parece, pero es una cosita de nada. Yo creo que es un poquito más grande que un piojito, pero sí es como una pulga, yo creo. Pero miren esa cosita de nada, qué bonita. A veces yo creo O como un mosquito. Sí, a veces vamos a algunos ecosistemas y no prestamos tanta atención que no vemos especies como estas. Miren. ¿Cómo serán los bebés? ¿Cómo serán los bebés, los renacuajos? ¿Cómo serán? Qué lindo, sí. Tenemos animales en el mundo de todo tipo. La mayoría son muy peligrosos, son salvajes, pero pues son muy lindos de admirar y eso es lo que tenemos que tener claro. Que los animales no son para tenerlos en las casas a menos de que sean domésticos, sino es para admirarlos desde afuera, desde el exterior y dejarlos quieticos en su hábitat natural. Tenemos tiburones que pues ellos aunque no atacan normalmente a los humanos, hay una especie en general que sí es muy peligrosa. Y aquí tenemos también un pulpito. Este pulpito es, ahorita lo vamos a ver más adelante, es supremamente chiquito, cabe aquí en la manito y es muy venenoso, es muy peligroso. Tenemos los zancudos que aunque sean muy chiquitos también transmiten muchas enfermedades y por ende son muy peligrosos. Los leones, los tigres, los leopardos siempre entran en esa, digamos que, categoría de animales peligrosos. ¿Señor? ¿Y yo? No, tú, Chirus, eres un animal de granja y eres muy dócil. Aunque le saquen el comienza a pegar con el cuerpecito, pero no pasa nada, eres un animal muy dócil. También tenemos los hipopótamos, aunque los hipopótamos no son carnívoros, ellos comen solamente hierba, ellos comen solamente plantitas. Ellos son muy territoriales y cuando hay temporadas de reproducción ellos pueden ser muy peligrosos. Entonces, en Colombia tenemos hipopótamos, pero solamente en una zona, ya que fueron traídos por cierta persona desde un lugar externo a Colombia, lo trajo para acá y ahora él se trajo tres animales, 3 hembras, 2 machos, en total se trajo 5. Pero ahora, en la actualidad, hay 90 ejemplares de hipopótamos en Colombia, que comenzó a crecer y proliferar mucho este animal y es muy peligroso, digamos, para un ecosistema porque son muy como dados a ser peligrosos en relación a los humanos. Entonces podemos tener ahí algunos como problemas si se siguen proliferando de esta manera. Tenemos otros caracolitos, como hace poco escuchamos que había una invasión de caracoles africanos aquí en Neiva, entonces lo mejor es no coger mucho ya los caracoles porque es un poco, para los niños que les gusta estar cogiendo todo, no señores, quieticos, no cojan los caracoles porque puede ser un caracol africano y los caracoles africanos pues son venenosos y les puede causar mucho daño y pues no queremos que vayan al hospital y le apliquen muchas inyecciones porque cojan un caracolcito. Aunque son muy lindos, hay que dejarlos quieticos. Y más en Neiva, que en la actualidad hay por ahí varios caracoles africanos y pues no hay un control de ellos como tal. Tenemos escorpiones y cocodrilos que también pueden ser muy peligrosos
Tenemos los escorpiones. Entre más chiquito el escorpión, más veneno potente tiene. Entre más grande, menos veneno tiene. Igual pasa con las arañas. Entre más grande como la tarántula, tiene menos poder de producir daño. Y entre más chiquita como la viuda negra, es más peligrosa porque puede generar un daño grande allí. Y los cocodrilos, pues ellos sí tienen un daño no, sino una capacidad de morder tan fuerte que es considerado uno de los animales más peligrosos del mundo, porque puede cazar y correr muy rápido, y pues allá hay mucho peligro para muchas especies. Vamos a hacer un top 10 de los reptiles y animales más peligrosos del mundo. Entonces vamos a comenzar con el número 10, que es este de aquí. Es un lagarto quila. Este lagarto quila es un lagarto venenoso que normalmente lo encontramos en América del Norte y en México, principalmente en Estados Unidos. ¿Por qué pongo estas categorías? Animales peligrosos porque han generado muerte en algún momento de los seres humanos, o el contacto con ellos ha sido muy riesgoso. Entonces por eso son, digamos, que el top 10 de los animales más peligrosos que no nos queremos encontrar o no queremos entrar en contacto con ellos. Esta tortuguita, las tortuguitas normalmente son hermosas, divinas, me encantan, pero esta tortuguita en especial del río Mississippi es una tortuguita de río, la más grande en el mundo, y ella tiene una mordida tan fuerte que puede romper huesos. Entonces es un animal supremamente peligroso que si te llega a morder, le cuento la historia de que le rompió hasta los huesitos. Entonces es un animal muy bonito pero peligroso. En la boca tiene como unos, digamos como unas saliditas. Unas sierras. Gusanos. Parecen, no, son como unos gusanitos que le salen de la boca, pero es como una lengüita. Y eso es para atraer los animales, para que piensen que son gusanos, se los coman, y cuando vayan a comérselos, él cierra la boca y ya no sale nada de ahí. Es muy tramposa. Es bastante tramposa, y esa mordida no se escapa a nadie. Tenemos otro que es el octavo puesto, lo ocupa el caimán negro del Orinoco, que principalmente se encuentra en el río Amazonas. Este caimán es muy peligroso en esta zona del Amazonas porque tiene una velocidad grande, puede correr tras su presa varios kilómetros. Entonces de que se la come, desde que ponga el ojo se la come, a menos de que pase algo, pero la persigue bastante. Tenemos en el séptimo puesto las culebras o serpientes marinas. Son muy peligrosas, tienen un veneno más potente que la coral, que es una de las más mortíferas en el mundo, pero ellas tienen un veneno más potente que las corales, entonces puede causar una muerte en una persona, un buceador que esté por allí y lo llegue a picar, porque pues primero va a paralizar la presa y luego pues obviamente no va a poder nadar o intentar salir. Se encuentra principalmente en zonas del Pacífico y el Océano Índico, no en zonas muy hondas, sino que principalmente en una superficie. Tenemos esta que es la mamba negra, es una de las más peligrosas y letales de África, o sea, ha causado la muerte de muchas personas en África y tiene una velocidad de 20 kilómetros por hora. Entonces puede medir hasta 4 metros, entonces miren allí que da mucho miedo. A mí me daría miedo encontrarme una mamba negra. Y tenemos otra como el dragón de Komodo, que el dragón de Komodo es un animal muy grande, un reptil muy grande, que principalmente lo podemos encontrar en algunas islas, en algunas zonas como de Madagascar, o en otras zonas también de Turquía. Este dragón de Komodo tiene una mordida súper letal y venenosa que puede matar a su presa solamente con el veneno, la mordida, pero normalmente ellos también tienen una mordida súper fuerte y puede generar un daño grave porque tiene también veneno la mordida. Y esta es la serpiente más venenosa del mundo, que se llama la taipián del interior. Esta taipián del interior es supremamente venenosa y dice que puede matar a 125 personas. 145 personas en 125 minutos. Entonces es una serpiente muy peligrosa que ocupa el cuarto puesto. Sin embargo, que aunque es tan peligrosa, no es muy común que ataque a los humanos o que se encuentre con los humanos, por eso ocupa el cuarto puesto. Tenemos por aquí el caimán del Mississippi, que está en el río Mississippi y es uno de los más grandes de América del Norte. Y este pues caimán tiene una mordida tan fuerte
que puede matar a su presa o digamos partirla de una sola mordida, la zambulle y normalmente le da vueltas en el agua para evitar que se vaya. Es uno de los animales también muy mortíferos en América del Norte y pues obviamente no lo queremos encontrar. Y tenemos la cobra real. La cobra real, aunque no tiene un veneno tan potente como la taipan del interior, sí tiene la capacidad de matar a los humanos porque está más en contacto con ellos y tiene un 50% de probabilidad de que si te pica te mueres. Entonces es muy peligrosa en África, en Asia, en Australia también. Entonces donde la encontremos es mejor dejarla solita porque normalmente sí puede atacar a los seres humanos o no le gusta que se le acerquen mucho los seres humanos porque es bastante agresiva. Por eso ocupa el segundo puesto. Y el que ocupa el primer puesto es el caimán del océano, del mar. Es un caimán de agua salada y es, miren cómo sale del agua brincando, puede alcanzar unos largos metros y podemos encontrarlos en cualquier tipo de océano. Y este caimán pues tiene la mordida más fuerte del mundo y pues es uno de los animales que también persigue a su presa, es muy rápido en el agua. Entonces por eso vemos por ahí muchas películas de terror acerca de caimanes y cocodrilos, ya vemos el porqué, por estos animalitos que son como muy peligrosos. También tenemos animales que son supremamente venenosos a nivel internacional, nacional y también del mundo del planeta. Tenemos escorpiones como el escorpión de África, que es uno de los más venenosos, el caracol cono, que es el de los más venenosos, y el pulpito azul de anillos azules que les hablaba anteriormente, que ese anillitos que tiene, pues tiene veneno y se le llama la Chalena lunula. Ese es el nombre científico, es un poco largo. Y la taipan, ya les había dicho de la taipan del interior, se le dice la Oxyuranus miclipidus. Y tenemos también la medusa cubo. Miren cómo es de pequeña el pulpo de anillos. Es súper chiquitica. Y tenemos en Colombia la especie más venenosa del mundo, que es esta ranita dorada. Es la especie más venenosa del mundo y la podemos encontrar en Colombia, específicamente en el Chocó, en los bosques húmedos. Se llama la Pillobates terribilis. Entonces es bien terribilis, porque por eso su nombre. ¡Bien terribles! Bien terribilis, porque puede causar la muerte a cualquier persona que la toque. Entonces es una de las más estudiadas en el mundo porque su veneno es supremamente potente. Es la más venenosa en el mundo y es endémica de Colombia, es decir, no la vamos a encontrar en otro lugar sino en Colombia. Esas son algunas de las especies también que podemos encontrar y son muy reconocidas. Tenemos, hay unos animales que son inmunes al veneno, como la langosta, que también es inmune al veneno de cualquier serpiente. Y tenemos otros animales que pican y duele demasiado. Esta es la hormiga bala, la Paraponera clavata. Y esta Paraponera clavata tiene digamos que genera un dolor tan grande en la persona que aunque no la mate, le va a generar un dolor agudo por varios días, casi por semana. Entonces es un dolor que si te pican el dedo se te extiende por todo el brazo y te duele hasta el hueso. Entonces es un animal que está en Colombia, que está en Costa Rica, que está en Ecuador, en Venezuela, en Nicaragua, principalmente en la parte del Putumayo en Colombia, y es un animalito que no nos queremos encontrar por ahí porque su picadura nos va a hacer llorar por 1 o 2 días. Entonces es tenerlo ahí lejitos. Y eso es lo principal que le querían hablar. Por ahí les dije nombres de algunos de estos animales. Quiero que por favor los chicos que estén conectados por ahí nos digan si conocen alguno de los nombres que están ahí para colocarlos junto al animal. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba la ranita dorada? Aquí tenemos la Oxyuranus. ¡Terribles, terribles, terribles! Profe, habla el niño del bosque. ¡Es terrible! Esa es fácil, ¿no? La terriblis, sí señor, es la terriblis. Aquí está. ¿Cómo se llama esta? La acabamos de ver. La voy a devolver, por aquí está. Clavata.
la clavata paponera, sí señora. Aquí Yo estoy poniendo cuidado, profe, yo estoy poniendo cuidado. Muy bien, sí, estuvo muy pendiente Chirus. Y estas dos nos faltan. No, yo soy el niño bosque. El niño Ah, invisible. el niño invisible. Con Sí, razón. profe, yo soy el niño invisible. Niño invisible, ¿cómo se llama el pulpito o la taipán interior? Oceanarus. Opcionarios es la. Muy bien. Y Eso el iba a pulpito decir. se llama la jalapolchaena, que es bien largo el nombre. Lunata. ¿Se acuerdan? Es por lunata. Ahí está. La jalapeña. Son unos animales muy chéveres y misteriosos que tienen unas condiciones bien particulares para que nos demos cuenta cómo es de Qué bonito, profe, qué bonito. podemos tener allí. Pero muchos animales Profe. peligrosos, profe. Muy bonitos. Hay muchos animales peligrosos, Muchísimos profe. más. Yo creo que nos irían 2 programas hablando de todos los animales que hay porque son muchísimos, o sea, una cantidad de animales sorprendente hay en el mundo. Lo importante no es sacarlos del hábitat ni torearlos porque te pican, profe, te pican o te muerden. Y tampoco matarlos, ¿no? Dejarlos quietecitos en su hábitat natural. Muy bien.